Existen fronteras particulares, ya sea por sus paisajes naturales, por su militarización o por su gran altura. Sin embargo, hay una que es única. Te invitamos a conocer Vélez de La Gomera, el segmento fronterizo más corto del mundo. Si ordenamos todas las fronteras por su extensión, la más larga de todas será la que separa a Canadá de Estados Unidos. Llega a los 8.891 kilómetros y está dividida en dos secciones, una en el sur de Canadá y la otra en el oeste, donde se encuentra el estado de Alaska. Pero si solo contemplamos segmentos continuos de frontera, el récord se va para Eurasia. Podremos transitar durante 7.644 kilómetros con Rusia de un lado y Kazajistán del otro. En el otro extremo, la frontera más corta del mundo es la que divide a Botsuana de Zambia. Son solo 150 metros de límite entre ambos estados, donde se ubica la franja de Caprivi. Pero si tomamos solo un segmento, ese récord puede ser superado. España y Marruecos tienen límites terrestres en 3 sectores. Las ciudades españolas Ceuta y Melilla están ubicadas sobre la costa del mar Mediterráneo y rodeadas por tierras marroquíes. Entre ambas suman 16 kilómetros de frontera, por lo que está lejos de ser la más corta del planeta. Pero hay un tercer segmento muy llamativo. Casi a mitad de camino entre ambas ciudades se ubica el Peñón Vélez de La Gomera. Tiene unos 19.000 metros cuadrados, algo así como 2 campos de juego de fútbol. Igualmente sería difícil tratar de jugar un partido ahí, ya que el terreno es muy escarpado. De hecho, en ese pequeño territorio se llega a los 87 metros de altura. Es una suerte de gran roca ubicada frente a una playa marroquí. Hasta 1930 no había límite terrestre, ya que Vélez de La Gomera era una isla. Pero un terremoto que tuvo epicentro en Fez generó un gran movimiento de las placas tectónicas. Una de las consecuencias fue que se depositó una gran cantidad de arena en el lugar, lo que produjo que la isla se convirtiera en un peñón. Así, Vélez de La Gomera se unió al continente. De la noche a la mañana surgió un nuevo límite internacional que existe hasta nuestros días. Son solo 85 metros en total, por lo que podríamos recorrerlo a pie con mucha tranquilidad en solo un minuto. A uno y otro lado de la frontera viven personas, pero no hay un control aduanero. Por eso es que, en rigor, no es legal atravesar el límite. Del lado marroquí nos encontramos con la playa de Badès, a la que se puede llegar desde otros lugares por una carretera que no está en las mejores condiciones. Del lado español, el lugar solo está habitado por unas decenas de militares que llegan por mar desde Europa y rotan en sus funciones. Más allá de la defensa de la soberanía en el lugar, lo cierto es que el peñón no tiene demasiada relevancia estratégica y menos aún económica. Tal es así que hace ya más de un siglo se propuso su abandono o incluso su detonación. Pero estas propuestas nunca avanzaron. En el terreno, lo que nos encontramos hoy es una cuerda azul que va de una costa a la otra y que llega, como vimos, a 85 metros. No podemos dejar de pensar en otros límites internacionales tan disímiles. Enormes muros, desiertos infinitos, altas cumbres, poco tienen que ver con una cuerda en medio de una playa de arena. Esta porción de territorio de España puede parecer extraña, pero no es única. Hay otros territorios españoles en el norte de África que consolidan a este país como uno bicontinental. Muchos pensarán en Ceuta y Melilla, que ya las mencionamos. Estas ciudades son relativamente conocidas y no profundizaremos. Pero hay otros lugares que pasan por debajo del radar y que desde hace siglos dependen de Madrid. Unos 40 kilómetros al este de Vélez de La Gomera nos encontramos con las islas Alhucemas. En total son 3, la isla de tierra, la isla de mar y el peñón de Alhucemas. Las 2 primeras están deshabitadas, pero la última sí tiene presencia humana. Cuenta con un destacamento militar y llegó a albergar a 350 personas de forma simultánea. Desde allí se vigila el Mediterráneo y se advierte sobre la circulación de embarcaciones ilegales.
Más hacia el este, también frente a la costa de Marruecos, pero muy cerca de Argelia, se encuentra otro archipiélago, el de las Chafarinas. También son 3 islas: Congreso, Rey Francisco e Isabel II. Solo la última está habitada, también con militares que rotan periódicamente. En 2021 se inició un conflicto diplomático entre España y Marruecos en torno a este archipiélago. Una empresa marroquí había instalado una piscifactoría en las aguas territoriales de las Chafarinas sin autorización española. Este criadero de peces había obtenido permisos, pero expedidos por las autoridades del país africano, que niega la soberanía española sobre las aguas del lugar. Existen algunos movimientos que defienden la idea de un gran Marruecos. Plantean que los territorios españoles del norte de África corresponden en realidad a Marruecos, lo mismo que toda la zona del Sahara Occidental. Del lado español, sostienen que estas ciudades e islas han estado bajo su dominio desde mucho antes que existiera Marruecos como un estado. Pero si hablamos de un conflicto entre estos dos países, no podemos dejar de lado lo que sucedió en la isla de Perejil. Es una pequeña isla rocosa que llega a los 500 metros de largo. También está ubicada frente a la costa africana y fue escenario de una disputa en 2002 que escaló poco a poco. En julio de ese año, un grupo de marinos marroquíes ocuparon el lugar, que estaba deshabitado, e izaron la bandera de su país. El gobierno español, que considera la isla como propia, comenzó las negociaciones para que se retiraran. Pasados los días y sin demasiado éxito, España decidió recurrir a la fuerza. Se inició una operación aérea y se capturó a los marroquíes que estaban en la isla. Así, el ejército español desalojó a los ocupantes y los entregó a su país, como si hubieran sido inmigrantes ilegales. La disputa se extendió, aunque luego se llegó a un acuerdo. Se retomaría a la situación anterior, que es la que rige hasta hoy. La isla está deshabitada y no tiene ningún símbolo de soberanía de ninguno de los dos países, a pesar de que ambos la consideran propia. ¿Falta algún otro territorio español en el norte de África? Entre Vélez de la Gomera, Ceuta, Melilla y las islas que mencionamos, muchos pensarán que ya no queda nada. Pero también podemos agrupar a un archipiélago mucho más conocido, las Islas Canarias. En este caso ya no estaremos dentro del mar Mediterráneo, sino en medio del océano Atlántico, cientos de kilómetros al sur. Ahí viven 2 millones de personas, pero hay tantas curiosidades que hay material para un video aparte. ¿Te gustaría que lo hagamos? Si este video llega a los 50.000 me gusta, lo hacemos. Te invitamos a que te suscribas a Un Mundo Inmenso y también a que te conviertas en miembro. Con un aporte mensual nos ayudarás a que sigamos adelante con el canal y además vas a poder acceder a algunos contenidos exclusivos. Nos vemos en el próximo video.